Aquí tengo una modificación del circuito anterior, este circuito vemos que le he agregado un LED extra. ¿Por qué? Bueno, les voy a dar una breve explicación de por qué he puesto este LED. Como les expliqué, en el momento en el que nosotros oprimamos este interruptor, el circuito se va a cerrar, esta malla. Ambos interruptores, el interruptor 1 y el interruptor 2, están abiertos. Entonces, en el momento en el que cerremos este interruptor, ¿qué va a suceder? Va a haber una corriente en esta malla. Entonces va a haber una diferencia de potencial y este condensador va a comenzar a cargarse, ¿sí? En una placa va a haber concentración de cargas positivas y en la otra placa va a haber concentración de cargas negativas. Este condensador pues es electrolítico. Recordar que los electrolíticos tienen polaridad. Por ejemplo, esta que donde dice más vendrá siendo la pata larga y esta donde dice, bueno, no dice menos, pero esta vendrá siendo la pata corta. Vemos que la pata larga pues viene conectado al positivo y la otra pata al negativo. Entonces, ¿qué sucede en el momento en que cerramos el circuito? Es decir, oprimimos el interruptor. ¿Qué va a suceder? Pues como les digo, va a haber una corriente en esta malla. Entonces, en el momento que hay una corriente en esta malla, este LED pues se va a encender. Este no, pues porque este interruptor está abierto y este LED lo vamos a hacer funcionar con la carga de este condensador. Entonces, va a haber una corriente en esta malla y el LED se va a encender. Pero en el momento en el que el condensador haya terminado de cargarse porque se va a ir cargando, en el momento en que se haya terminado de cargar, ¿qué va a suceder? Este condensador va a tener el nivel de voltaje de la fuente de alimentación, o sea, va a tener 9 voltios, pero no los va a agarrar de una, lo va a agarrar gradualmente. Entonces, en el momento en el que este condensador se haya terminado de cargar, ¿qué va a suceder? La corriente en el circuito va a ser cero en esta malla. ¿Por qué? Pues porque lo que va a suceder es que tanto la fuente de alimentación de 9 voltios como el condensador van a tratar de empujar electrones, es decir, la corriente va a ir en este sentido por parte de la fuente, tomando el sentido convencional de la corriente, ¿sí? En ese sentido. Y el condensador también, la corriente vendría en ese sentido, por lo tanto, se enfrentarían esas corrientes, por lo tanto, quedarían anuladas. Por lo tanto, la corriente del circuito sería cero. Entonces, en el momento en que la corriente sea cero, obviamente que este LED se va a apagar. Es decir, en resumen, en el momento en que ese condensador haya terminado de cargarse, ya que ya esté cargado, depende de su capacidad, obviamente. Entonces, una vez que ya esté cargado, la corriente va a ser cero en el circuito y el LED se va a apagar. Pues, ¿cómo va a funcionar? ¿Sí? Se va a apagar. Entonces, vamos a hacer la prueba. Observen. Aquí el condensador está descargado. Está, vamos a decirlo así, vacío. En el momento en el que presionamos el interruptor va a comenzar a cargarse. Quiero que observen. Se empieza a cargar, ¿sí? Bueno, ¿vieron que el LED encendió? La verdad no puse atención. Mira, lo voy a hacer desde cero otra vez. Entonces, en el momento en que presionemos este interruptor, va a haber una corriente en la malla. El condensador, debido a la diferencia potencial en la pila 9 voltios, va a comenzar a cargarse. ¿Sí? Va a comenzar a cargarse, pero en el momento en el que haya terminado de cargarse, que ya esté cargado, la corriente va a ser cero en la malla y el LED se va a apagar. Quiero que observen, voy a cerrar el circuito y el LED vieron que estuvo encendido hasta que el condensador terminó de cargarse. En el momento en el que el condensador se cargó, el LED se apagó porque, como les dije, la corriente es cero. Después del el condensador haberse cargado, la corriente es cero. Ya tenemos el condensador cargado, vemos que en una placa hay cargas positivas y en otra placa hay cargas negativas, ¿sí? Entonces, ahora esta energía del condensador que fue almacenado en forma de campo eléctrico se va a aportar a esta parte del circuito. Voy a abrir esta parte del circuito para separar la fuente de alimentación. Esta parte pues está muerta, pues porque tenemos abierta esta parte del circuito con el interruptor. En el momento en que nosotros presionemos este switch, el condensador va a aportar su energía a esta parte del circuito. ¿Vieron? Le dio energía al LED y
el LED pues estuvo encendido mientras eh, hubo carga. Luego se descargó el condensador, ya no podemos encenderlo. Nuevamente podemos repetir le vamos a poner un voltímetro aquí al, al condensador para que vean cómo el voltaje. Bueno, ahorita tiene un poquito de carga, vamos a poner uno desde cero para que aparezca vacío. Todavía no le sé tanto mover ¿cómo se le llama? Simulador, pero es muy bueno, la verdad. Pues aquí tenemos, le vamos a poner nuevamente la misma capacidad. Volvemos al punto inicial. El condensador de 470 microfarados de capacidad está vacío. Tenemos que aplicarle una diferencia potencial para lograr cargar sus placas. Que quede una con cargas positivas y una con cargas negativas. Entonces, el voltaje en el condensador es cero, ¿sí? Quiere decir, tenemos que aplicar una diferencia potencial al condensador para que empiece a cargarse. Para poder aplicar la diferencia potencial tenemos que activar la batería con el interruptor. Quiero que vean cómo va aumentando el voltaje y va a llegar un punto en que el condensador se va a cargar al voltaje de la fuente. Bueno, esto para que lo visualicen mejor lo voy a poner así así. Entonces está cero. Cerramos el switch y el LED se va a encender mientras el condensador se esté cargando. Ya que se cargue, pues el LED se va a apagar como les expliqué. Vean que el voltaje va aumentando. No me acordaba que tenía que considerar la caída de tensión en el LED. Es decir, esto pues está parte del circuito pues porque está abierto el switch, ¿no? Pero esto es un circuito en serie, por lo tanto pues en un circuito en serie, ¿qué pasa? El LED pues se reparte en los elementos. Este LED tiene una caída de tensión casi de 2 de 2 voltios. Entonces vieron que el condensador no se cargó con todo el valor de la fuente. ¿Por qué? Porque hay un LED aquí. Entonces, el voltaje en el condensador es casi los 8 voltios, o sea, no llega a los 9 voltios. Ahora, vamos a hacer la prueba quitando el LED, ¿sí? Bueno, primero vamos a descargar al capacitor. Vieron que el voltaje va disminuyendo. Entonces, nuevamente, vamos a ponerlo a cargar. Pero vamos a quitar el LED y cierro. Y vemos que ahora sí el condensador ha llegado a los 9 voltios. Pues ¿por qué? Porque ya no hay un elemento que tiene una caída de tensión. Entonces esto es algo introductorio, se puede decir, porque aún faltan muchas cosas que ver. Entonces nos vemos en el siguiente video para comprender un poco más de los condensadores. Vamos a ver la capacidad, vamos a ver el tiempo de carga, el tiempo de descarga, vamos a ver la curva del condensador, vamos a usar el osciloscopio en el simulador, etcétera. Bye.